Capítulo 1, Habacuc levanta su queja, Dios le responde, Habacuc no queda satisfecho, así que vuelve a levantar una queja como diciendo, sí Señor, pero no, parece que no me entendiste, y amplía más cuál es su malestar. Y el capítulo 2 es la respuesta de Dios. Él dice, esto es lo que yo voy a hacer. Y esta respuesta de Dios es muy interesante, porque recuerden que el contexto es, Habacuc está viviendo en un momento en el que Jerusalén, lo que era el reino del sur, Judá, se había corrompido. Y él estaba viendo que las instituciones habían fallado, que no había la justicia que debería haber tenido el pueblo de Dios. Y esa es parte de su queja. Pero lo que Dios le dice es más asombroso aún. Él le dice, y yo voy a levantar un pueblo más malo que ustedes y los va a castigar. Y después yo castigaré a ese pueblo. Y eso es desconcertante para Habacuc. Y el capítulo 2 es la ampliación de esa respuesta. Dios le dice, eso es de una forma Dios diciéndole, ustedes han pecado y yo voy a traer a estos pecadores y ellos van a hacer justicia, van a ser mi instrumento de castigo para ustedes y después yo los castigaré a ellos. Eso es muy interesante. Pero esta respuesta del capítulo 2, que tiene varios ayes, ay del que hace tal cosa, ay del que... varios varios ayes. Eso es algo muy característico de la profecía en el Antiguo Testamento. Esos ayes definen el pecado que Dios ve en el pueblo de Babilonia. Y más aún, pecados que ven nosotros. Y eso hace que cuando leemos el capítulo 2, no lo podemos leer con esa actitud de, uy, qué mala era esta gente, uy, no, mira qué gente tan pecadora. Porque ahí nos vemos reflejados. Muchos de los pecados que van a salir en esta predicación y en la que sigue, tenemos que reconocer que son pecados que nos identifican. Son pecados que tenían los babilonios, pero también son pecados común a todos nosotros, a nuestra humanidad. Hoy vamos a leer en Habacuc, capítulo 2, versos del 6 al 8. Nada más 3 versos. Y forma parte de esta respuesta que Dios le da. Y dice así, Habacuc capítulo 2, versos 6 al 8. Y estos lo harán objeto de burla en sus sátiras y adivinanzas. Ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirá con esta práctica? ¿No se levantarán de repente tus acreedores? ¿No se despertarán para sacudirte y despojarte con violencia? Son tantas las naciones que has saqueado, que los pueblos que se salven te saquearán a ti. Y porque es mucha la sangre que has derramado y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. Y estos lo harán objeto de burla en sus sátiras y adivinanzas. Ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirá con esta práctica? ¿No se levantará de repente tus acreedores? ¿No se levantarán para sacudirte y despojarte con violencia? Son tantas las naciones que has saqueado, que los pueblos que se salven te saquearán a ti, porque es mucha la sangre que has derramado y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. Señor, líbranos por favor, Señor, en tu gracia y tu misericordia, de ese juicio, Señor, de ese pecado, Señor, de avaricia, de codicia, Señor. Por favor, Señor, háblanos en esta mañana, muéstranos, Señor, cómo agradarte a ti, cómo obedecerte a ti, pero sobre todo, Señor, muéstranos esa gracia que es la única que nos puede redimir.
la gracia que solo tú ofreces en tu Hijo Santo, en tu Hijo precioso, que nos puede librar de esto. Bendícenos, Señor, te lo pido en tu nombre precioso. Amén. Sí, este pasaje comienza diciendo, este es un pueblo avaricioso. Y podríamos llamar a esto ay del avaro, de aquel que es codicioso, de aquel que desea más y más. Porque lo que viene diciendo Dios a Habacuc es, este pueblo es un pueblo que codicia, que quiere más, que busca más. Y ese es el problema con la codicia. Bueno, básicamente hoy tenemos dos problemas con la codicia. El primero nos hace desear más y más y más. Y el segundo es que en cierto modo hoy no estamos viendo la codicia como un pecado. Hoy no, parece que no es tan pecaminosa. Y piensen en esto, en el discurso que estamos oyendo constantemente. No te conformes con menos, desea siempre más, busca tener más, supérate. Este producto o este vehículo es para los que siempre anhelan más. Y siempre nos están recordando algo así como que sé codicioso, porque vamos a estar claros. Si a mí me están enseñando en la universidad que debo buscar mejores puestos de trabajo, que yo debo ganar más dinero, que yo debo ahorrar más, que yo debo tener más, que no me debo conformar, que siempre debo estar con hambre, simplemente me están diciendo sé codicioso. El problema es que la codicia hoy no es vista como algo tan malo, y podemos aconsejarle a la gente, es que tú tienes que ser siempre más ambicioso. Siempre tienes que ambicionar más. Y ojo con eso, porque hay una diferencia entre querer superarse y otra entre ser una persona codiciosa. La misma diferencia que hay entre la persona que ahorra para tener un futuro y la persona que se trasnocha porque quiere tener más y más y más plata. Y se olvida de lo que tiene porque necesita más y más y más. Y lo que Dios está resaltando aquí es esa codicia, esa avaricia. Y básicamente, que es el mensaje de estos 3 versículos, es recordarte que la codicia te va a hacer víctima a menos que aceptes la gracia generosa de Dios. Es interesante porque, recuerden, estamos hablando de que estas palabras son contra ese poderoso imperio de los babilonios que se está levantando, que está arrasando. Y las primeras líneas son, harán burla de ti, serás un chiste. Tarde o temprano te vas a convertir en una víctima. Y hay varias cosas sobre esta idea de la avaricia que están en este pasaje. Y es que la avaricia te convierte en víctima. La avaricia te va a victimizar. Pero también la avaricia te va a deshumanizar. Y la avaricia te va a esclavizar. Y quiero que pensemos en estas 3 cosas sobre la avaricia. La avaricia te convierte en una víctima. Y una víctima en el peor de los casos. Porque la realidad es que nosotros tenemos la cualidad de elegir ser víctima cuando nos conviene. ¿No lo han notado? O sea, a nadie le gusta ser una víctima, ¿cierto? Levanten la mano los que quieren ser víctimas. Excepto cuando nos conviene. Y ahí cuando nos conviene no es tan malo ser una víctima y a veces decir, ay, miren, pobrecito de mí, ayúdenme. Ay, pobrecito de mí. Pero no estamos hablando de ese tipo de víctima. Estamos hablando de una víctima con B mayúscula, con V mayúscula. La avaricia te va a llevar a eso. Y por lo menos una persona que vive en esa avaricia, en esa codicia, va a ser víctima por lo menos en 3 formas. Una es víctima a conveniencia. ¿Ustedes han notado alguna vez a un avaro justificándose? Son muy convenientes. Empiezan a justificar y tú dices,
por favor, ayúdame con esto. Y empiezan, no, es que yo tengo muchos gastos, es que yo trabajo mucho, es que yo necesito tal cosa. Y empiezan a hacerse víctimas por conveniencia. Y empiezan a poner excusas. Porque una de las características de la avaricia es el egoísmo. Una persona avara atesora, atesora, atesora y no puede dar. No da. Simplemente todo es para mí, todo me lo quedo yo, todo me lo quedo yo. Pero también, y quizás eso es lo más triste, no es esa víctima que a veces hasta da risa ver una persona con plata y queriendo justificar por qué no quiere dar, porque empieza a inventar excusas y se hace la víctima, pobrecito, es que yo no tengo, es que a mí me cuesta mucho. Y casi que uno termina dándole a él, no, toma, yo te doy para qué. Sufres mucho con... Pero no se queda ahí. Terminas siendo víctima de tu propia avaricia. Empiezas a tener tanto y a preocuparte tanto que empiezas a alejar a la gente a tu alrededor. Empiezas a hacer del dinero un ídolo. Y eso te termina destruyendo la vida. La semana pasada hablaba con una persona que nosotros conocimos hace mucho tiempo, mi esposa y yo, y cuando la conocimos tenía una familia. Hoy no tiene familia. Y la persona decía, mi proyecto de vida se destruyó. Y lo que lo destruyó fue la plata. Y es interesante porque es una persona que tiene, no un negocio, tiene 4 negocios. Y ella decía, cómo el dinero, cómo el querer tener más terminó destruyendo su matrimonio. Sus hijos en rebeldía, su esposo se fue, y esa persona quedó sola. Porque la avaricia te va a llevar a la amargura. A la amargura porque nunca vas a tener suficiente. A la amargura de no entender por qué la gente te rechaza, por qué la gente no quiere estar contigo. Te empieza a transformar en una víctima. Y uno ve tanta gente, seguramente a algunos de ustedes les ha tocado conocer un jefe que tiene mucha plata, pero que no tiene vida, que es amargado, solo, infeliz. Y uno dice, wow, yo solo quisiera su plata, pero no su vida. Porque eso es lo... No viven. Pero si eso fuera poco, de que comienzas haciendo víctima a conveniencia y terminas haciendo víctima de tu propio sistema de vida, y es lo que dice aquí, un día vas a ser víctima de tu propio pecado. Y de eso no vas a poder escapar. Y puede que llegues al final de tus días lleno de dinero, lleno de cosas. O puedes que llegues amargado y luchando por tener más. Pero tienes que saber que un día te vas a enfrentar al trono de Dios. Y ahí sí vas a ser juzgado por ese pecado de egoísmo, por ese pecado de avaricia. La avaricia te va transformando en una víctima. Y eso es lo que quiere decir aquí en el verso 7. No se levantarán de repente tus acreedores, no todo se volverá contra ti, no las reglas que tú pusiste de abandonar a la gente, de descuidar a los otros, eso te va a alcanzar. Hace tiempo leí una caricatura de este famoso dibujante Quino, el argentino, creador de Mafalda. Y la caricatura es así: un hombre va con un niño pequeño y hay un mendigo y el hombre le dice que no le dé dinero. Y hay una gente pidiendo beneficencia y el hombre le dice que no dé dinero. Y a medida que el niño va creciendo, él le va dando demostraciones de no ayudar, de no ser generoso, de tener para sí. Y en la empresa maltrata a los obreros y él solo se enriquece. Y un día ese hombre está viejo
y está en la empresa y se cae y queda mal herido, con la pierna rota, etcétera, etcétera. Y el hijo, hablando con el médico le muestra el costo de cuidar al papá, de la enfermera, de los medicamentos, de la recuperación, y decide actuar conforme a su crianza. Agarra a su papá y lo deja en la calle, lo bota. Y la viñeta final es el viejito pobre tirado en la calle con un cartel que dice: ayúdenme que mi hijo me salió bueno. Simplemente cosechó lo que había sembrado en su hijo. El hijo le salió bueno según sus propias reglas de juego en la vida. La persona que es avara termina viviendo eso, termina siendo víctima de estafa, de peleas por dinero, termina siendo víctima de su propio sistema de vida. Pero también el verso 6: y estos lo harán objeto de burla en sus sátiras y adivinanza. Al final, la avaricia te va a deshumanizar. Hay un autor, C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, y me ha llamado mucho la atención en un pensamiento que él tenía. Lo he visto en varios libros de él, no en las Crónicas de Narnia, en otros libros. Y él varias veces plantea la idea de que el infierno va a hacernos menos humanos. Que así que en el cielo las personas van a tener más humanidad que hoy, van a ser cada vez más humanos, la santidad te humaniza. Él plantea que en el infierno vas a perder tu humanidad. Y la avaricia es un pecado que te deshumaniza. Y quizás la mejor ilustración de esta idea de una avaricia que te deshumaniza es este personaje, el Gollum. ¿Les suena? El del Señor de los Anillos. Mi precioso, mi tesoro. No sé si conocen la historia de este personaje, pero ese personaje era un hobbit. Era igual que Frodo. Y la avaricia del anillo lo corrompió, y al final uno ve que no se parece en nada a un hobbit, no se parece en nada a Frodo. Es como un ser hasta desagradable, mezquino, lleno de odio. La avaricia, al igual que el pecado, empieza a deshumanizarte. Y las personas que persisten en sus pecados se alejan más y más de ser un ser humano tal como Dios pensó. Porque terminan siendo dominados por los pecados. Terminan siendo dominados por cosas que no representan lo que Dios quiere para nosotros. Y piensen en cuánta humanidad hay cuando pasas por el metro y en la pasarela ves a una persona pidiendo y miras a otro lado, te agarras las monedas que tienes en el bolsillo así como para que no se te salgan, aceleras el paso como para que no te arrepientas. Eso te aleja de ser un ser humano. Cuando prefieres gastar el dinero en ti en ayudar a otro, cuando prefieres mirar para otro lado porque no quiero ver a esta gente, te empiezas a volver menos humano y empiezas a mostrar sentimientos que no son humanos. Y en la avaricia uno oye casos, y hace un momento lo dije de una caricatura, pero sí hay casos de hijos que abandonan a los padres. Hay casos de hijos que prefieren deshacerse del papá, botarlo por cualquier lado, porque es un costo. Y he visto tantas peleas de hijos peleándose al pobre ancianito, pero no peleándose para quedarlo. No, es que yo no lo puedo tener, mejor porque no lo llevas tú, no, ¿qué tal? Y terminan abandonándolo en un hospital, terminan abandonándolo en un asilo. Porque es un costo, porque es un gasto, porque yo tengo mejores cosas que hacer, porque mi dinero es mucho más valioso que esto. Díganme si eso no es inhumano, si eso no es ir perdiendo esa
esa cualidad de ser humano, de ser persona, el pecado te va a corromper y te va a empezar a transformar en algo que ya no eres humano. Y va a llegar un momento, otra vez, frente al trono de Dios, en el que los pecadores van a estar verdaderamente deshumanizados. O sea, y parte de esa deshumanización te la da la avaricia. Desear, empiezas a pensar en ti, dejas de pensar en el otro y terminas transformándote como este personaje de Tolkien, el Gollum, el del Señor de los Anillos. Un ser corrompido que solo vivía para desear su anillo, que por ese anillo era capaz de matar a otros, que por ese anillo termina muriendo por ese anillo, sencillamente porque el anillo lo corrompió. La avaricia va a corromper tu vida, te va a atrapar. Porque la verdad, en el verso 8, son tantas las naciones que te han saqueado, los pueblos de los pueblos que se salven te saquearán a ti, porque es mucha la sangre que has derramado y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y contra tus habitantes. La realidad es que ese problema que viene dando aquí la profecía y mostrando, vas a ser víctima de lo que tú estás, del daño que tú estás haciendo, tú vas a recibir también, porque eres un esclavo. Y lo más inconsciente del pecado es la esclavitud que este significa. El pecado te esclaviza. Eres esclavo del pecado. Todos somos esclavos del pecado. Y la avaricia es un pecado particularmente esclavizante. Y lo que está recordando este pasaje, de hecho es toda la historia de la redención, es que el mundo va a ir guerra tras guerra, conflicto tras conflicto, y cada vez va a venir uno peor, porque no podemos decir, no es que los babilonios fueron el único imperio que derramó sangre, el único imperio que conquistó a otro, el único imperio que esclavizó. No, antes de ello hubo otros y después de ello hubo otros. La historia está llena de imperios que surgen, dominan y caen. Y caen porque los tumba un imperio más grande y otro más grande. Y eso es una esclavitud. Es la esclavitud del pecado. En este caso mostrado en un ciclo de las naciones. Les iba a pasar lo que ya le había pasado a otros. Iban a ser dominados. Un día se iban a levantar otros más fuertes y los iban a esclavizar. Y a nivel personal te pasa exactamente lo mismo. Empiezas a ser esclavizado por el pecado y vas caminando en un ciclo. Creo que las imágenes más dolorosas y más claras para nosotros son si hemos conocido o hemos tenido algún familiar que ha caído en la droga. Es un círculo de esclavitud y cada vez es peor y cada vez los va llevando a más y se llega a niveles impensables, a niveles de oír de personas que dicen: yo tuve que botar a mi hijo de la casa porque me estaba acabando la vida, porque se robaba todo, porque era insoportable y tuve que sacarlo. Porque esa esclavitud nos va llevando, nos va arrastrando. Y como dije hace un tiempo, ese círculo solo puede ser roto por la obra de Cristo. No es en tus fuerzas, no es tu voluntad, no es que te armes de una voluntad de acero y digas: ya yo hoy voy a ser una persona generosa. No es que digas: ya yo voy a dejar de estar deprimido, ya yo voy a estar de dejar de estar en esta actitud. No, yo ya voy a levantarme y ser feliz o ya no tener ira. No puedes romper ese ciclo. ¿Saben? El problema de Babilonia, lo triste de esta historia, lo triste del pecado, es que si Dios no lo corta,
tú vas a seguir por ese camino. No va a haber manera. Esta gente no podía decir, vamos a hacer un referéndum y votar a ver si pasamos de la tiranía a la democracia y empezamos. No hubiese servido. Las naciones no cambian por métodos políticos, no cambian por campañas políticas, cambian por la obra redentora de Jesucristo. El pecado, la avaricia, te va a esclavizar, te va a deshumanizar, te va a arrastrar, te va a victimizar. Y tú no vas a poder ser libre de eso, a menos que Dios lo permita. Y esto yo lo podría resumir, todo lo que les he dicho, podría resumirlos en 2 pasajes del libro de Romanos, que quiero leerlos. Que quiero leerlos porque, y presten atención a la palabra que más se repite aquí. Es Romanos 1, versos 24 al 32, la segunda mitad del capítulo 1. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Se entregó. No sé qué ideas tienes tú del juicio de Dios, pero el peor juicio temporal en este tiempo que Dios hace al pecador es entregarlo a sí mismo. Sigue tu camino. ¿Tú quieres ser una persona iracunda? Yo te dejo que crezcas en esa ira. Yo te dejo que sigas en ese camino. ¿Eres una persona lujuriosa? Sigue. En este caso, ¿eres una persona avara? Sigue. Sigue caminando en esa avaricia. Sigue caminando en ese deseo desmedido. Sigue. Y ahí es donde se manifiesta el juicio de Dios. Ese juicio temporal. Es lo que está diciendo aquí Romanos. Dios dijo, yo los suelto. ¿Quieren hacer con su vida lo que les da la gana? Sigan. Y van a ser víctimas, van a ser deshumanizados y van a ser esclavizados por ese pecado. Y aquí aparece también la avaricia como parte de eso. Y saben, la avaricia no es un tema de riqueza. No tiene que ver con que eres rico. Tú puedes ser una persona pobre y ser avaro. Se los digo porque yo he tenido mis tiempos de avaricia y yo nunca he sido rico. Nunca he sido millonario. Entonces sé que se puede ser una persona con un corazón muy avaricioso y ser pobre. Ser muy, muy pobre. Porque la avaricia no tiene que ver con la cantidad, sino con el deseo que controla tu vida. Y lo que está recordando aquí Pablo, que se parece mucho a esa idea de Habacuc,
es que sencillamente Dios dijo, en este momento voy a dejar que la historia siga su curso. Y ese curso es un curso controlado por el pecado, para que se den cuenta de algo. Y de lo que se dan cuenta es otro pasaje que da esperanza en medio de esa idea de, eso significa que todo va a ser un círculo, una espiral de pecado y de perdición. Sí, hasta que leemos algo como Romanos 3, 21 al 26, que dice, pero ahora, si la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿Se recuerdan? 2:4, el justo vivirá por la fe. Fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos somos esclavos, deshumanizándonos, victimizándonos. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Dios nos había dejado. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Necesitas empezar viendo la condición de tu corazón. Un corazón que se está deshumanizando por el pecado. Un corazón que se está haciendo víctima y va a terminar siendo una víctima del pecado. Un corazón que está esclavizado. Para que después puedas entender que el único que puede romper ese ciclo es Jesucristo. Solo Él puede romperlo. Lo rompió en el momento en el que dijo en la cruz, consumado es. De ahí tú no necesitas más nada, necesitas solo agarrar, mirar esa cruz y aferrarte a ella. Y decir, Señor, creo que tú puedes salvarme. No van a ser mis buenas intenciones, no van a ser mis esfuerzos, no van a ser mis disciplinas, no voy a ser yo. Es la fe la que salva. Eso es lo que debemos ver. No quedarnos haciendo planes. Y sí, es bueno que hagan ejercicios para ser generosos. Eso es buenísimo. Es una buena manera de acabar con la avaricia. Pero en el fondo, la codicia es un tema del corazón. Y el único que soluciona los problemas de tu corazón, no solo de avaricia, de cualquier pecado, es Jesucristo. No hay más nadie que pueda hacerlo. Quiero invitarte a que, pensando en estos dos pasajes, en Romanos, un pasaje que habla de un mundo, un corazón entregado a sí mismo, que se corrompe y que no puede salir de eso, no puede escapar. Pensando en ese pasaje, y quizás si estás luchando hoy con la avaricia y te acuestas todas las noches contando el mucho o el poco dinero que tienes, angustiado por eso. Quizás te has creído esa mentira de que tu vida debe ser un correr tras más y más dinero, más estatus, más comodidad y más y más. Quizás sí estás luchando con la avaricia. Y esa avaricia te ha llevado a envidiar al que tiene y desear tener más. Y quizás hasta has jugado con las ideas de hacer cosas ilegales para tener más. Quizás estás luchando con eso. Pero quizás tu pecado es otro. Quizás es la ira, quizás es darle la espalda a Dios, el orgullo. En todo caso, pensando en ese pasaje de Romanos capítulo 1, oremos diciéndole, Señor, prefiero entregarme a ti que quedarme en las manos del pecado. Y en ese pasaje de Romanos 3, ver la respuesta
si me aferro a la cruz, si hoy vengo a la cruz, no voy a estar a la deriva en el pecado. No voy a estar llevado por ese pecado de avaricia que me va a terminar haciendo un esclavo. Y quizás porque, ¿saben? Para los avariciosos, el éxito es una desdicha. Quizás tengas la desdicha de llegar al final de tus días con mucha plata, pero con grandes cadenas. Si esa es tu perspectiva, que puedas ver también que la cruz es la solución. Es el sitio donde te puedes entregar y tener a alguien y una fe, una esperanza que puedes rescatar.